Mañanas. Muy buen día, Betiana. Muchas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes y buen día para la audiencia. Es un gusto estar compartiendo la mañana con ustedes. Llegaste a salir, ¿no? Me imagino, ¿estás en Rocha? No estoy en Rocha porque, ahí entre última hora de ayer después del anuncio de casos estuvimos conversando y evaluando la situación. Y realmente nos pareció, y obviamente como de criterio, dejar sin efecto la gira que teníamos prevista, no solo para el departamento de Rocha. Nosotros íbamos a ir a Rocha hoy y mañana a Maldonado, aprovechando a hacer el Uh-huh. y realmente ayer a última hora decidimos tratar de comunicarnos para decir que, por una cuestión de criterio lógico ante la situación que se está viviendo, dejar sin efecto las actividades, sobre todo las actividades presenciales. Uh-huh. Bien. ¿Se va a tomar alguna medida de poder hacer una conferencia igual de forma virtual o van a esperar a que se pueda hacer presencial? Bueno, yo, siendo honesta, creo que lo que está esperando la gente hoy es más que nada la conferencia del gobierno, ¿verdad? Entonces, creo que vamos a tener más instancias para poder encontrarnos o poder plantear algunas actividades con mucho cuidado con los trabajadores y trabajadoras de la prensa, ¿verdad? Uh-huh. Porque nosotros vamos y es una decisión personal y política la que hacemos de exponernos y estar, pero también somos conscientes de que los trabajadores y las trabajadoras de la prensa, que son quienes hacen el trabajo de difundir lo que vamos a hacer, también se están exponiendo. Entonces es una decisión que tendremos que evaluar. Sin duda que nosotros, la conferencia, la campaña, seguir hablando de la campaña pro referéndum, eso lo vamos a hacer. Y esta situación de gran alerta en la que estamos desde el día de ayer, nos obliga también a repensar las estrategias. Uh-huh. Bien, así que ahora, Betiana, estás desde Montevideo, hablándonos. Ahora estoy desde Montevideo, desde la barriada de Bellavista. Aguante Bellavista. Un abrazo para toda la gente allí de Montevideo, de Bellavista, que está prendida a Mañanas. Y contanos, Betiana, ¿cuándo comenzó tu vida en la política, tu militancia? ¿Dónde arrancaste a militar? Bueno, yo vengo de una familia no militante y esto siempre lo aclaro porque muchas veces el vínculo con el hacer política, con la militancia político-partidaria arranca en casa. Vengo de una casa no militante, pero donde siempre se habló de política, y vengo de una casa donde había vallistas, donde había frente amplistas. Entonces, en mi casa la política siempre fue algo central en la conversación familiar. Empecé a militar cuando tuve mi primer trabajo formal y no empecé a militar en la política partidaria, sino que empecé a hacer política sindical. Yo tenía 20 años, empecé con mi primer trabajo formal. Antes había tenido trabajos de niñera, ¿no? Changuitas, por decirlo de alguna manera, para terminar el liceo y eso. Cuando empecé a trabajar en un call center grande, una empresa bastante grande que se había instalado en Uruguay, fue una época que coincidió, todo el mundo trabajaba en call center más o menos, la gente joven acá en Montevideo, hubo como una explosión de estos centros de trabajo. Uh-huh. Y empezamos a ver que nos teníamos que organizar para reclamar por nuestras condiciones laborales en un laburo que se vendía como algo fácil, sencillo, de pocas horas, orientado a los estudiantes, pero que generaba mucho estrés, que se pagaba muy mal. Bueno, y ahí armamos un sindicato que fue en ese momento el sindicato más grande de call center que hubo en el Uruguay. Participamos de la ronda de consejos de salario. Bueno, esa etapa fue una etapa de acercamiento a la militancia, al hacer colectivo, ¿verdad? Éramos todos muy jóvenes, además hacíamos nuestros primeros pasos todos, una inexperiencia enorme, acertamos muchas veces y las macaneamos muchas veces, y eso es lindo, uh-huh, poder contarlo y reconocerlo también. Y a partir de ahí fue cuando venía la campaña 2009, andaba el nombre de Pepe Mujica en la vuelta.
y dije, bueno, yo necesito trascender esto de la política sindical y empezar a meterme, ¿no? Yo siempre me había definido frente amplista, y bueno, me acerqué y empecé a militar para esa campaña. Y bueno, y de ahí en adelante hice de la militancia político-partidaria mi vida. Uh-huh. Empecé joven, llegué también a una organización donde los jóvenes teníamos mucho espacio y bueno, y acá estoy, hice, ya te digo, de la militancia una prioridad, siempre trabajé en el sector privado, siempre trataba de acomodar mis horarios en el trabajo para poder seguir con la militancia, siempre estuve vinculada a tareas más bien de la organización, ¿no? De organizar, de estar en comando, de estar en la tarea de propaganda, salir de pintada, y bueno, y así arranqué de a poquito, uh-huh. Y bueno, y siempre reconozco también el impulso de los compañeros y de las compañeras más veteranas en ese momento que decían, bueno, no, ustedes se tienen que hacer su lugar, los jóvenes y las jóvenes tienen que disputar el lugar para tomar las decisiones también en la organización política. Y bueno, y ahí fui asumiendo responsabilidades. Y bueno, creo que es un camino de ida, ¿no? O sea, la militancia política creo que te cambia como persona una vez que pasás. Así no te quedes, uh-huh. ¿No? Así vengas a militar una campaña o por un plebiscito o por un referéndum. Hay un antes y un después en ese vínculo que genera la militancia política. Claro, con la experiencia, eso mismo, pasar por la experiencia ya es un antes y un después, y sobre eso te quería preguntar, ¿cómo fue tu experiencia de ser mujer dentro de la política, de sumarte a una organización partidaria o de ser parte de un sindicato? ¿Cómo fue tu experiencia desde el lugar de ser mujer dentro de la política? Bueno, es todo un tema, ¿no? Porque la política está pensada, las formas que tenemos todavía de hacer políticas está pensada desde una visión muy masculina y eso se expresa en cosas muy puntuales. Los horarios de las reuniones, las formas de discusión, los tiempos que duran las reuniones, ¿no? Entonces no está pensada para que sea compatible muchas veces con la vida de las mujeres, la política. Y hay un imaginario también de quiénes son los que pueden representar el sentir político, ¿no? Y digo quiénes son, y hablo de cuando uno piensa en un representante nacional, piensa antes que nada en un varón blanco, de clase media, de edad mediana también. Uh-huh. Me ha pasado varias veces de encontrarme con situaciones donde, la gente todo el tiempo me dice, bueno, pero qué jovencita que sos, y cómo te plantás, y cómo haces, y bueno, y lo que me ha pasado en particular es que esta doble condición de ser mujer y joven, además, hace muchas veces que diferentes tipos de violencia que tenemos naturalizados en la vida política, bueno, se sientan un poco más, ¿no? Los niveles de exposición que se tienen a veces hacen el camino hostil. Yo, en particular, me propuse no dejar jamás de levantar las banderas que elijo levantar, y eso tiene que ver con una decisión personal y también con una reivindicación de lo que ha sido la lucha histórica de las mujeres para poder participar. Yo creo que nosotras podemos estar haciendo política hoy, podemos estar opinando de la vida política nacional, podemos votar, podemos reclamar por nuestros derechos, podemos poner en agenda los problemas que tenemos las mujeres en este contexto y en otros contextos también cuando discutimos, por ejemplo, la ley de salud sexual y reproductiva, la ley integral de violencia de género, gracias a que muchas mujeres se dejaron hasta la vida para que estemos acá. Entonces, creo que a mí como mujer política, en primer lugar, lo que me cabe es también esa responsabilidad con la historia de las otras mujeres que se dejaron todo para que estemos acá. Y sin duda que la política es hostil, pero bueno, también uno se encuentra con determinados mecanismos para poder sortearlo. Yo creo que en realidad es una lucha constante que tenemos las mujeres políticas, y eso lo digo a nivel de política sindical y a nivel de política partidaria, o sea, de política con letras mayúsculas,
de tratar de no masculinizarnos para poder seguir participando. La política es un lugar donde las emociones muchas veces están vetadas, donde las mujeres participamos de algunas discusiones, pero los varones concentran otros temas, ¿no? Y eso es ver la integración de, no sé, las comisiones parlamentarias, de las comisiones de trabajo de un sindicato. A mí me toca ser la única mujer en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, es decir, la plata la siguen discutiendo los varones y las mujeres están ocupando mayormente aquellas comisiones que tienen que ver con los cuidados, con salud, con educación, con cultura, realmente seguimos en un proceso donde nos sigue teniendo enfrente esta política masculina, donde hay temas para los que todavía estamos bastante vetadas y donde en realidad todavía no hemos logrado hacer compatible esta forma de política con la vida de las mujeres. Yo siempre pienso, bueno, yo tengo 33 años. ¿Cómo podría ser compatible mi vida con maternar, por ejemplo, ¿no? Porque es una cosa bastante habitual que las mujeres además tengan hijos en una edad de su vida y ahí ves qué mujeres son las que están en espacios de representación, son las mujeres que ya criaron hijos, son las mujeres que no tenemos hijos. Porque hay una etapa de nuestras vidas donde maternar termina siendo incompatible con hacer política, ¿no? Entonces, creo que las mujeres jóvenes tenemos que empezar a cuestionar todo eso. Y bueno, sí me ha tocado sentir todos los tipos de violencia política de los que hablamos las mujeres políticas, pero creo que como mujer política he tratado de construirme también desde ese lugar, ¿no? Desde el lugar de reivindicar la responsabilidad histórica que tenemos también las mujeres de poder estar y de seguir estando. Betiana, y cuando vos pasás de la militancia a ocupar un cargo de representación como ahora, ¿sentís que hubo alguna diferencia en el trato? ¿No? Por ser mujer antes, que obviamente queda todo cuestionado, pero ahora que vos estás en un cargo de representación, ¿hay alguna diferencia? Bueno, en primer lugar creo que sí, porque no es lo mismo ser dirigente que ser representante, y eso también implica responsabilidades distintas, ¿no? Yo creo que es un espacio de militancia más. Ahora, las responsabilidades que uno tiene es con todo el pueblo uruguayo cuando está ahí. Entonces, creo que eso también hace que el trabajo que hacemos se mire desde otro lugar. También es cierto que me he encontrado muchas veces con tener que relatar como, bueno, qué aptitudes o méritos tengo para poder estar acá, ¿no? Porque esto de ser joven y ser mujer es el comentario constante de, bueno, pero qué poquitos años para ser diputada, o, bueno, ¿y vos qué hiciste? ¿Y quién te puso ahí? ¿Y de quién sos hija? ¿De quién sos sobrina? Y la verdad que yo vengo de una familia que no es, yo siempre aclaro eso, vengo de una familia no militante. Y eso te pasa en muchísimos ámbitos, y creo que el cambio más grande que sentí fue en algunos momentos, en discusiones muy duras, particularmente en este último año que pasó, el año 2020, donde discutimos, por ejemplo, el presupuesto nacional, y éramos muy pocas las mujeres que discutíamos la asignación presupuestal para el financiamiento de las políticas públicas en el Uruguay. Sentí niveles de hostigamiento y de violencia que hacen ver que el trato cambia cuando sos mujer y elegís ponerle el cuerpo a la política. Por el otro lado, también entiendo que hay aspectos positivos, porque hoy me encuentro que un montón de mujeres también se ven en mí, mujeres jóvenes, que dicen, bueno, la política también es para nosotras, porque si ella llegó, nosotras también podemos llegar, porque a las mujeres nos pasa eso también, nos tenemos que ver. Solo el hecho de poder ver que podemos representar, que podemos estar, que lo podemos hacer bien, ya nos cambia la percepción del acceso a la vida política, a la vida pública. Entonces, también me pasan esas cosas muy lindas, ¿no? O sea, no es todo malo, sino que también me encuentro en un lugar donde muchas gurisas me dicen, bueno, para mí sos una referente, o yo encuentro que
tengo una voz ahí adentro, en esto de que la representación política también exige cada vez más, ¿no? Que nos sigamos pareciendo a nuestros electores y electoras. Y bueno, es como un poco eso, ¿no? Una de cal y una de arena. La exposición y la responsabilidad tiene esa doble cara de tener momentos muy lindos, pero también de tener momentos duros, porque la exposición hace que también en el día de hoy, sobre todo en la era de redes, la gente a veces sea muy violenta, desde un lugar de mucha impunidad. Claro. Y con respecto a las temáticas de género y esta reunión que los traía y las traía para acá, para Rocha, por la Comisión Departamental Pro Referéndum, mi pregunta es, ¿cómo influye la ley de urgente consideración en la temática de género? Bueno, la ley de urgente consideración en realidad influye afectando derechos y el goce de derechos en términos generales, ¿no? Pero cuando uno habla de cuál es el acceso al goce de los derechos y el ejercicio de los derechos para las mujeres, hay algunas áreas que son bastante complicadas, ¿no? Por ejemplo, hay algunos cambios en materia de procedimiento policial, por ejemplo, que hablan también de una visión de seguridad donde se sigue yendo en retroceso, ¿no? Hasta lo que tiene que ver con el cacheo de las personas, por decirlo de alguna manera, que eran experiencias que se habían hecho en administraciones anteriores, respetando no solo la cuestión de género, sino también a las disidencias. Bueno, eso claramente se ve afectado. Todo lo que tiene que ver con lo que pasa a nivel del sistema educativo nos afecta altamente a las mujeres, que somos quienes nos ocupamos de la mayor parte de los cuidados y del trabajo doméstico, ¿verdad? Hay algunas áreas donde la LUC fue una parte y el presupuesto terminó siendo como el blindaje. Y hay un retroceso grande en materia de lo que tiene que ver, por ejemplo, con la vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, que eso también son capítulos que nosotros incluimos dentro de la Ley Integral de Violencia de Género, es parte de la población objetivo. La Ley Integral de Violencia de Género habla no solo de mujeres, sino también de niños, niñas y adolescentes, y todo lo que tiene que ver con retirar la rectoría del INAU en el momento de lo que son las adopciones, bajo un discurso bastante complicado y mentiroso, hay que decirlo, porque se habla de que lo que se busca es reducir el tiempo que es del proceso de adopción, y bueno, y en realidad de los tiempos, las modificaciones que se hacen no hablan nada. Todo eso vulnera los derechos en general de las mujeres. Y como decía, todo esto se termina blindando con el presupuesto nacional, porque nosotras tenemos que ver este proceso como un todo, ¿no? La ley de urgente consideración fue una gran palanca para el modelo económico que pone nuevamente este gobierno arriba de la mesa con el presupuesto, donde, bueno, estuvo muy en cuestión todo lo que pasaba con la Ley Integral de Violencia de Género y con el acceso también al goce de derechos por parte de las mujeres. Y cómo se financia el acceso a derechos, ¿no? Porque me parece que esto es importantísimo decirlo. Nosotras vemos que hay un cuestionamiento permanente de lo que ha sido el avance en derechos que se ha plasmado no solo en la Ley de Urgente Consideración, sino también en otras leyes que nos ha mandado este gobierno, donde hay un discurso de que nos importa mucho la vida de las mujeres, el trabajo de las mujeres, la salud de las mujeres, pero después no hay medidas, no hay plata, no hay financiamiento para asegurar el goce de esas libertades, de esos derechos. Betiana, antes de despedirte, una consulta que queríamos hacerte. ¿Qué mujer política te inspira? Bueno, qué momento. Quiero decir dos, ¿puedo? Bueno, está bien, sí. Sabemos que debe ser un montón. Del plano nacional, Lucía Topolansky me parece una referente para muchas generaciones de uruguayas y creo que
rescata por lo menos, y esto es en términos hasta de cercanía también, esta práctica de hacer política desde otro lugar, siendo consecuente con esto de entender la política como una vocación de servicio, de haberse dejado hasta la vida para defender lo que uno piensa y bueno, creo que sin duda para el Uruguay es una mujer que es una referencia política importantísima, no solo para las mujeres que hacemos política partidaria, sino para muchas mujeres referentes barriales, sociales, sindicales. Yo tuve la suerte de hacer recorridas con Lucía por el interior del país y me acuerdo una vez que fuimos a visitar en Dolores todo el complejo que se reconstruyó luego del tornado, un realojo grande, donde se había trabajado muchísimo, y me acuerdo que estaba rodeada de esas mujeres, y eso genera a ella también, ¿no? Me parece que bueno, que ese tipo de referencia para mí es importantísima, así que si habláramos del plano nacional, es Lucía. Y después, a nivel internacional, yo estoy mirando con mucho detenimiento, por ejemplo, a Alexandra Ocasio-Cortez de Estados Unidos, que estuvo apoyando a Bernie Sanders. Es una mujer muy joven, que también tiene una historia así, ¿no? De venir como de afuera de la política, pero transformarse rápidamente en la voz de un montón de gente que se había visto históricamente excluida de la política. Es parte de esa parte de población a la que la política le está vetada, y es una gran referente joven y feminista, y creo que estoy viendo hoy, sobre todo en la política partidaria, muchas transformaciones que tienen que ver con el emerger de nuevas referentes, nuevas caras, mucho más jóvenes y mucho más comprometidas con la participación política femenina, no solo desde el punto de vista discursivo, sino también a través de las acciones concretas de promoción para que las mujeres podamos estar. Así que si no la conocen, la recomiendo para que la sigan. Es Alexandra Ocasio-Cortez. La verdad que me parece una gran referente para este momento político a nivel mundial. ¿Qué tal, Betiana? Buenos días, acá Martín te saluda. Buenos días, Martín, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias. Pensando en esto del referéndum, ¿considerás que se está logrando que la gente entienda de qué se trata la LUC? Digamos, teniendo en cuenta que son lo extensa que es la ley, que se toman estos 135 artículos para debatir, para llevarlo a referéndum. ¿Ustedes creen que se está llegando a que la gente entienda de qué se tratan los artículos y se dé cuenta cuál es el impacto que va a tener? ¿O se está complicando mucho por el hecho de esto de cómo es la ley en sí misma? Bueno, varias cosas. La ley en sí es compleja de entender porque es extensísima, ¿no? O sea, modifica más de 30 leyes, modifica aspectos muy sensibles de la vida nacional en términos de política pública. Además son casi 500 artículos. Bueno, nosotros hemos seleccionado 135, que son un montón, que es lo que consideramos más graves y que hemos acordado con una serie de organizaciones políticas y sociales. Bueno, yo creo que la gente puede entender todo. Ahora, para que la gente entienda, la información tiene que estar. Y eso es lo que ha pasado en este proceso, ¿no? Básicamente, en el último tiempo nosotros hemos visto, incluso cuando se discutía la ley de urgente consideración, muchos eslóganes, pero poco del contenido. Entonces, hay un gran silencio por parte del oficialismo con respecto a esto. Y a mí me parece que esto se puede dirimir muy fácil. Uno habla con la gente y la gente entiende. Por suerte en Uruguay la gente está muy politizada, por suerte los partidos son muy fuertes, por suerte tenemos una calidad democrática que cuidar. Entonces me parece importante decir esto, ¿no? Cuando nosotros convocamos a la gente en esta etapa en particular, no a la derogación, sino a habilitar la consulta popular, lo que estamos planteando es que esta fue la ley más importante, si se quiere, que mandó el gobierno de la coalición. Y realmente nosotros
no conocíamos el contenido. Es mentira que en campaña electoral se explicitó cuál fue el contenido de esto. Y esto se rebate muy fácilmente cuando uno veía las discusiones que se tenían incluso en la prensa cuando aparecieron los primeros borradores. Eso de Gandini preguntando públicamente quién redactó esto, ¿no? Es decir, si no la conocía la propia coalición de gobierno, menos que podemos esperar de que conozca la ciudadanía. Entonces, un poco estamos llevando a la agenda la discusión en términos generales de la habilitación de la consulta. Nosotros queremos saber si efectivamente este modelo del que no se habló, era el que estaba buscando el pueblo uruguayo. Hubo un capítulo de avance realmente privatizador en las empresas públicas a los que sectores del oficialismo y no solo la oposición se opusieron fuertemente, ¿no? Ese capítulo se retiró, ahí estuvo Cabildo Abierto, estuvo el Partido Colorado, hubo sectores progresistas del Partido Nacional en contra. Entonces creo que realmente este paquete, así como está, que luego, como decía más temprano, se blindó con el presupuesto nacional, agujerea bastante la calidad democrática por cómo se discute. O sea, se habla mucho de transparencia, pero se discutió en 90 días, en una pandemia. Realmente esto afecta a temas de larga data, ¿no? Había un consenso en grandes términos sobre algunos aspectos. No sé, pongo el ejemplo, lo que es el capítulo de educación pública, ¿no? Uh-huh. Son políticas que no se construyen con el Frente Amplio, sino que hay consensos en algunas medidas que se han venido implementando de larga data. Que han pasado gobiernos y gobiernos. Y esto se transformó en 90 días sin discutirlo con nadie, con las barras vacías y con la imposibilidad de que la gente se pueda manifestar libremente porque estamos en una situación de pandemia. Entonces, esto es lo que le estamos planteando a la gente, ¿no? Que esto es, en definitiva, acercar el debate sobre qué modelo de país se quiere y si es este el modelo de país que votó cuando votó la coalición de gobierno, ¿verdad? Y bueno, yo creo que el pueblo es el único que tiene derecho a decidir cuál es su destino, y esto no es cuestionar la elección del gobierno, nada por el estilo, sino es cuestionar una forma de legislar. Uh-huh. Este proyecto iba a quedar aprobado así ni un solo diputado, ni un solo senador levantara la mano, porque eso es lo que habilita el mecanismo de urgencia, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que, y bueno, el Poder Ejecutivo se está extralimitando. Y por eso, en estos temas tan sensibles que recogen los 135 artículos, es que le estamos acercando a la gente la propuesta de, bueno, veamos qué es lo que está pasando con esto. Veamos cuáles eran las urgencias de discutir en plena pandemia en 90 días, que la prioridad está en correr el límite de los controles en materia de lavado de activos a $100.000. ¿Cuál era la urgencia de eso? Uh-huh. ¿No? En un momento donde se está perdiendo el empleo, donde hay ollas populares, donde no hay medidas, no hay una medida para la pandemia, no hay una modificación que ayude, por ejemplo, a los SINAE, a los comités locales de emergencia, que modifique aspectos importantes en el marco de la pandemia o que proponga cosas transformadoras en el marco de esta situación que es extraordinaria y única para el Uruguay, ¿verdad? Entonces, en este momento lo que queremos es habilitar la consulta popular y por suerte Uruguay tiene una historia riquísima de esto y pienso que esto tiene que ser como el referéndum del 92, ¿no? De las empresas públicas, donde la gente dejó de lado su bandera partidaria y se puso a defender lo que es de los uruguayos y de las uruguayas. Betiana, la verdad estamos muy agradecidos de este contacto. Queremos que sepas que tenés Radio Ulma y Ulmañanas abierto cuando necesites. Te esperamos por Punta del Diablo cuando andes por acá. Y de nuevo, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Soy una enamorada de Punta del Diablo. Este verano anduve por allí en familia, con mi burbuja familiar, disfrutando de esta localidad hermosa del departamento de Rocha. Así que bueno, lo mismo digo, quedo a las órdenes siempre y les agradezco sobre todo la labor periodística de acercar responsablemente la información a los vecinos y vecinas de Punta del Diablo y de todo el departamento, y quién sabe,
de la gente que está escuchando por otras vías también en algún otro lugar. Muchísimas gracias, Betiana. Muchas Te gracias. mandamos un abrazo. Ulma. Radio Comunitaria Punta del Diablo.